Milei bajo la lupa, ONU en Argentina para enjuiciamiento. Se ha formado la guerra entre Milei y la ONU. Sí, han escuchado bien. El economista y político argentino Javier Milei, conocido como el León Libertario, se ha enfrentado a la poderosa Organización de las Naciones Unidas y les ha dicho unas cuantas verdades que los han dejado temblando. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué fue lo que hizo Milei para enfurecer a la ONU? ¿Qué consecuencias tendrá este enfrentamiento para Argentina y para el mundo? ¿Quién ganará esta batalla? ¿El león o el dragón? Pero antes de seguir con el video, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita, no te cuesta nada, nos apoyas y todo esto sigue adelante. Así que comencemos. Para responder a estas preguntas, tenemos que remontarnos al pasado mes de enero, cuando se celebró el famoso Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Allí se reunieron los líderes políticos, empresariales y sociales más influyentes del mundo para discutir sobre los problemas y los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Entre los invitados en este evento estaba Milei, quien ha sido elegido presidente de Argentina en las elecciones del 2023, tras una campaña basada en el liberalismo, el patriotismo y el anticomunismo. Milei llegó a Davos con la intención de defender los intereses de su país y de exponer su visión sobre la economía, la política y la sociedad. Y vaya, sí lo hizo. Su discurso fue el más comentado, el más visto y el más aplaudido de la historia del foro, pero también fue el más polémico y el más criticado por los globalistas, los socialistas y los burócratas. ¿Qué fue lo que dijo Milei que causó tanto revuelo? Pues básicamente les dijo a la cara lo que muchos pensamos pero no nos atrevemos a decir, que la ONU y sus organismos afiliados son una estafa, que no sirven para nada, que solo buscan imponer su Agenda 2030, que quieren conformar un gobierno mundial que nos controle a todos, que son unos parásitos que viven a costa de los impuestos de los ciudadanos, que no respetan la soberanía y la diversidad de los países, que no han hecho nada para resolver los problemas del mundo, sino que los han agravado y que son cómplices de las dictaduras y los regímenes totalitarios que oprimen y empobrecen a millones de personas. Milei no se guardó nada, les habló con claridad, con firmeza y con valentía. Les dijo que Argentina no se iba a someter a sus imposiciones, que iba a defender su libertad, su democracia y su prosperidad, que iba a ser un ejemplo para el resto del mundo de cómo salir adelante con el liberalismo, el capitalismo y el individualismo. Su discurso fue una bomba que hizo estallar el consenso globalista, fue un grito de rebeldía que resonó a los oídos de los poderosos, fue una bofetada que les despertó del sueño de su hegemonía. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente? ¿Qué argumentos usó para desmontar sus mentiras? ¿Qué evidencias presentó para demostrar sus verdades? ¿Qué propuestas hizo para cambiar el rumbo del mundo? Aquí les voy a hablar y explicar algunos de los puntos más importantes de su discurso, que dejaron sin palabras a los burócratas de la ONU. Les dijo que la ONU y sus organismos afiliados son una estafa, porque no cumplen con su supuesto objetivo de mantener la paz, la seguridad y la cooperación entre las naciones, sino que se dedican a intervenir, a manipular y a imponer sus intereses a los países soberanos, violando su autodeterminación y su independencia. Les dio a entender que sus organismos afiliados no sirven para nada, porque no han logrado resolver ninguno de los problemas que aquejan al mundo, como la pobreza, el hambre, la guerra, el terrorismo, la corrupción, la violación de los derechos humanos, el cambio climático, etc. Al contrario, han contribuido a agravarlos con sus políticas ineficientes, sus programas fracasados, sus informes sesgados y sus recomendaciones erróneas. También se puede apreciar de forma muy clara que Milei expresa que la ONU solo busca imponer su Agenda 2030, que es un plan maquiavélico para conformar un gobierno mundial que nos controle a todos, que nos quite nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestra identidad, que nos imponga su ideología de izquierda, que nos someta a su autoritarismo y que nos convierta en esclavos de su sistema, que son unos parásitos que viven a costa de los impuestos de los ciudadanos, que se gastan el dinero de los contribuyentes en sueldos astronómicos, viajes de lujos y privilegios diplomáticos, que no respetan la soberanía ni la diversidad de los países, que pretenden imponer un modelo único y homogéneo para todos, que no reconoce las diferencias culturales, históricas, políticas y económicas que existen entre las naciones, que no respeta las decisiones democráticas de los pueblos, que no acepta las críticas ni disidencias y que castiga a los que se atreven a desafiar su autoridad.
Les insinuó que no han hecho nada para resolver los problemas del mundo, sino que los han agravado, que no han sido capaces de prevenir o de detener los conflictos armados, las violaciones de los derechos humanos, las crisis humanitarias, las epidemias, las hambrunas, las migraciones masivas, etc., que se han convertido en cómplices de las dictaduras y los regímenes totalitarios que oprimen y empobrecen a millones de personas, que han ignorado o justificado sus atrocidades, que les han dado apoyo político, económico y moral, y que han bloqueado o boicoteado cualquier intento de liberación o de cambio. Les dejó muy claro que Argentina no se iba a someter a sus imposiciones, que iba a defender su libertad, su democracia y su prosperidad, que iba a seguir el camino del liberalismo, del capitalismo y del individualismo, que iba a recuperar su grandeza, su dignidad y su orgullo, y que iba a ser un ejemplo para el resto del mundo de cómo salir adelante con el trabajo, el esfuerzo y el mérito. Estos fueron algunos de los puntos más importantes que Milei les dijo a los burócratas de la ONU y que los dejaron sin argumentos, sin respuestas y sin excusas. Fue un discurso histórico que marcó un antes y un después en la política mundial y que abrió los ojos de millones de personas que estaban dormidas o engañadas por el discurso globalista. Y por supuesto, no se quedaron con los brazos cruzados. La ONU y sus aliados reaccionaron con furia y con miedo. Sabían que Milei era una amenaza para sus planes y que si no lo frenaban, podían desencadenar una revolución mundial. Así que decidieron contraatacar. Y lo hicieron con todas sus armas. Desde ese momento, la ONU y sus organismos afiliados como la Organización Internacional del Trabajo, Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud y la Corte Internacional de Derechos Humanos se dedicaron a atacar al gobierno argentino, a acusarlo de violar los derechos humanos, de reprimir a los sindicatos, de poner en riesgo la salud pública, de desobedecer los tratados internacionales y de ser un peligro para la paz y la seguridad mundial. Pero eso no fue todo. La ONU también quiso presentarse en el Senado argentino para exigirle cuentas a Milei, para interrogarlo, para intimidarlo y para tratar de humillarlo. Querían vengarse de él por haberlos expuesto en Davos, por haberlos desafiado y por haberlos puesto en evidencia. Pero se equivocaron. No sabían con quién se estaban metiendo. Milei no se dejó amedrentar, al contrario, los recibió con los brazos abiertos y les dio la bienvenida a su país. Pero también les dijo que no iba a tolerar sus injerencias, que no iba a aceptar sus chantajes, que no iba a renunciar a sus principios y que no iba a permitir que pisotearan su dignidad. Y así fue como se produjo esta guerra entre Milei y la ONU. El león libertario volvió a rugir y el dragón globalista volvió a escupir fuego. Fue un duelo épico que quedará en la historia como uno de los momentos más trascendentales de la política mundial. Y hasta aquí el video de hoy, pero antes de despedirme quiero pedirles que me ayuden a difundir este video, que le den like, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras noticias. También quiero invitarlos a que dejen sus comentarios, que me digan qué piensan sobre Milei y la ONU, que me digan si están de acuerdo o no con lo que dijo Milei, y si creen que la ONU en realidad está haciendo el bien o solo hunden más en la miseria el mundo. Y además aprovechen de comentar qué otros temas les gustaría que tratásemos en este canal. Y por último, quiero agradecerte por tu apoyo y nos vemos en la próxima.